Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que cuando nosotros hemos creído el Evangelio, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Todos los creyentes tienen al Espíritu de Dios en ellos. Ahora, en Gálatas capítulo 5 vemos que dentro del fruto del Espíritu está el gozo. El gozo. Sí. ¿Por qué creyentes que tienen al Espíritu Santo y que teóricamente debe ser visible ese fruto en ellos, no tienen gozo? ¿Por qué no tienen gozo? Bueno, porque nosotros, el Espíritu Santo es una persona. Sí. Entonces, yo debo desarrollar esa relación con el Espíritu Santo y hacerlo sentir a gusto en mí y no contristar al Espíritu Santo. Entonces, hay personas que no tienen gozo precisamente porque no están viviendo vidas que agradan a Dios por un lado, o son personas que no están desarrollando ese gozo en nuestras vidas. Recuerden algo, que cuando nosotros nos convertimos, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pero nosotros ahora estamos en un proceso de santificación progresiva. Entonces, yo debo crecer cada día más a la imagen de Cristo. ¿Y cómo yo crezco? Tomando la palabra y el Espíritu Santo aplicando esa palabra en mi vida. El problema no está solamente con el gozo, Juan Manuel. Fíjate que el dominio propio es un fruto del Espíritu. La paciencia es un fruto del Espíritu, pero es un fruto que yo debo desarrollar en mi vida y lo desarrollo en la medida que voy creciendo a la imagen de Jesucristo y trabajando con eso en mi vida. ¿Qué yo le digo a las personas en ese caso que están luchando con diferentes áreas? Si tú sabes que tú tienes un problema con el gozo, tú debes ir a la Escritura y hacer un estudio específico. Primero, lo que es el gozo real en las Escrituras. Tú debes ver cuáles son los impedimentos en tu vida para estar gozoso. Por ejemplo, hay personas que viven amargados, que no tienen gozo, porque ellos no quieren aceptar la voluntad de Dios en su vida. Y si las cosas no les salen como ellos creen, viven amargados y viven peleando con Dios. ¿Qué yo debo hacer? Bueno, yo debo ver qué áreas en mi vida me impiden crecer en el gozo, en el dominio propio, en el amor, en la paz de Dios. Entonces, hacer un plan de trabajo, óyeme bien, con la Escritura para despojarme de ese viejo hombre, renovarme en el espíritu y vestirme del nuevo hombre. O sea, yo debo tener un plan de acción, porque recordemos que todavía no hemos sido glorificados. No sé si con eso te respondo esa pregunta. Si quieren, puedo ampliarla un poco más. Déjame tomar un ejemplo con el cual nosotros luchamos mucho. O yo luché mucho por muchos años antes de convertirme con la ansiedad. Yo era de las personas que decía, ¿y si mi negocio quiebra? ¿Y si pierdo a tal cliente? ¿Y si se rompe tal máquina que yo necesito para la producción? Y decía, y sí, y eso me causaba ansiedad. Ahora, esa ansiedad, ¿de dónde viene? De la incredulidad, de querer yo controlar mi futuro cuando Dios es que controla el futuro. Y tuve que irme a Mateo 6, 25 en adelante, donde el Señor me dice que no me preocupe por lo que voy a comer, por lo que voy a beber, por lo que voy a vestir, que no me preocupe por la longitud de mi vida. ¿Por qué?
porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él las suple para mí. Y vi en la Escritura también que Dios es el dueño de todas las cosas, que es el dueño del oro, de la plata, de lo que yo tengo. Mi computadora, la ropa que tengo puesta, ese librero, mi vehículo, mi coche, como dicen ustedes, no es mío, es de Dios. Dios me lo dio. Yo debo hacer un buen uso de lo que Dios me da, pero si yo lo pierdo, no puedo estar ansioso por eso, porque Dios va a suplir para mí. Y aprendí también, no solo en Mateo 6, sino en Filipenses 4, que Dios me dice lo siguiente: por nada estéis ansiosos, por nada estéis preocupados, por nada estéis afanosos. En vez de estar afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, mira lo que yo aprendí, o miren, hermanos, lo que aprendí. Que todas aquellas cosas que a mí me podían preocupar, primero Dios me la había dado y era el único que me la podía quitar. En segundo lugar, aprendí que en vez de estar afanado y ansioso por esas cosas, yo debía presentarlas a Dios en oración, con acción de gracias por lo que Él me había dado. Y dice el texto: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Ustedes ven? Entonces, ¿qué yo aprendí? A orar por aquellas cosas que a mí me preocupaban. Pero dice Filipenses en el versículo 8 de ahí mismo del capítulo 4, mis amados: todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces tuve que aprender, pastor, a modificar mis pensamientos, y en vez de llenarme de ansiedad por lo que iba a perder, llenar mi mente de todas las cosas buenas que Dios había hecho por mí, llenar mi mente de que Dios era el dueño de todo, llenar mi mente de que Dios me daba la capacidad de trabajar para yo tener lo que tenía. Y eso me fue transformando poco a poco. Orar como tenía que orar, pensar como tenía que pensar. Y una tercera cosa que dice el versículo 9. Pablo le dice a los filipenses: lo que ustedes vieron en mí, esto haced. ¿Por qué? Porque hay momentos, él dice: lo que oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Por qué? Porque hay momentos que tenemos razones para estar ansiosos, porque no estamos haciendo las cosas bien. Tenemos temor de que nos vaya mal en el trabajo porque no estamos cumpliendo con los clientes, o no estamos cumpliendo con los horarios, o estamos haciendo las cosas mal hechas, o no estamos cumpliendo con nuestro trabajo y tenemos temor a que nos liquiden y nos boten del trabajo. Entonces yo tengo que aprender que aunque tengo el Espíritu Santo, yo no he sido glorificado, y tengo que ir creciendo en las diferentes áreas de ese fruto del Espíritu. Esa es la respuesta que debemos hacer: despojarnos de ese viejo hombre en esas áreas, llenar nuestra mente con la palabra y vestirnos de esas nuevas prácticas, porque eso no ocurre automáticamente. En la presencia de Dios hemos sido santificados porque estamos cubiertos con la justicia de Cristo, pero tenemos un proceso de crecer a la imagen de Cristo hasta que seamos glorificados.